Hola, mi nombre es Alexa Jimena Carrasco Cortés, mi ID es 005-106-70, estudio en la Nahua Campus Oaxaca. Mi facultad es la Facultad de Negocios, estudio negocios internacionales y voy en sexto semestre. Voy a presentar la actividad 4, que es análisis de videos y lecturas de la materia de finanzas personales que le imparte el profesor Guillermo Guzmán Monzón. Estoy en Oaxaca de Juárez a 13 de marzo del 2026. Bueno, en este video voy a presentar el resumen y el análisis de las lecturas y también cómo aplican en mi vida diaria y qué relación tienen con el mundo actual. Las 5 lecturas que voy a estar analizando son: 1. ¿Por qué las plataformas de cripto descentralizadas resisten al derrumbe? 2. La supervivencia de los más ricos. 3. Usted tiene más capital del que piensa. 4. La necesidad existencial. Y 5. Evaluar la oportunidad. Bueno, la primera lectura, que es ¿por qué las plataformas de cripto descentralizadas resisten al derrumbe? Y bueno, nos habla de la gran caída que sufrió el mercado de criptomonedas en, creo que el 2022, que cayó aproximadamente de 2.9 billones de dólares a 800 mil millones de dólares. Y pues esto le provocó la quiebra de varias plataformas financieras centralizadas. Y bueno, pues muchas de estas plataformas también fueron acusadas de fraude, de mala gestión y que tenían mucha falta de transparencia. Y bueno, pero algo que nos marca mucho es que no todo el mercado o no todo el ecosistema de criptomonedas cayó. Hubo estas empresas, bueno, de finanzas descentralizadas, conocidas como las DIF, que son las que resistieron a esta caída que hubo. Bueno, y 3 razones como principales de que por qué las centralizadas pues cayeron en crisis fue porque funcionan como los bancos, que controlan los fondos de los usuarios, toman decisiones internas que no se les presentan a los clientes y muchas veces operan de forma muy poco transparente. Bueno, y ahora vamos en por qué sí funcionaban resistieron mejor a la crisis las plataformas descentralizadas. Y bueno, es porque estas manejan protocolos abiertos y algoritmos programados en blockchain. Entonces significa que las reglas son públicas y el sistema es más transparente. Aparte, los usuarios pueden mover su dinero de una plataforma a otra. Entonces esto hace que exista como mucho más competencia y esto obliga a las plataformas a ser como más responsables, ya que pues el usuario puede abandonarlas en cuanto no sienta la confianza. Y bueno, pues esto me lleva a analizar que pues obviamente la transparencia y la descentralización pueden aumentar muchísimo la competitividad y también el que sean más fuertes contra futuras crisis. Por ejemplo, cuando un sistema depende demasiado de los intermediarios o de decisiones centralizadas solo en un grupo de personas, pues existe el riesgo de los errores humanos de las personas que eligen eso, o corrupción o mala gestión. Entonces, cuando son más los sistemas descentralizados, pues se basan en reglas más claras y abiertas y generan pues más confianza y estabilidad. Y bueno, algo que yo lo aplicaría en mi vida diaria o en el trabajo es hacer como este cambio. Siento que muchas veces las decisiones que se toman dentro de una empresa son así centralizadas y eso hace que la gente que trabaja ahí no se sienta en confianza o los usuarios tampoco sientan confianza. Entonces, que es muy importante la transparencia, la claridad con lo que se va a hacer y claridad igual en las reglas, pues ayuda a que todos trabajen de una forma conjunta y evitar conflictos y errores. Y cuando pues las decisiones son claras y todos entienden cómo funciona las reglas o el sistema, pues es mucho más fácil mantener como la confianza tanto de los usuarios como de las personas que trabajan ahí. Bueno, seguimos con la segunda lectura, que es la supervivencia de los más ricos. Esta lectura nos da la hipótesis de los mercados adaptativos. Y bueno, sabemos que existen la lectura nos da 2 formas de entender el mercado, que una es la hipótesis de los mercados eficientes, que se trata que los mercados reflejan toda la información disponible y los inversionistas toman decisiones o actúan de una forma racional viendo esta información.
Y la segunda, que es la economía del comportamiento, que señala que muchas personas muchas veces toman decisiones sin pensar o irracionales, basados solo en comportamientos, en sesgos psicológicos o en el pánico. Bueno, el autor propone que pueden ser las dos correctas al mismo tiempo y se basa en la teoría biológica de Darwin, donde dice que los inversionistas están en un ecosistema donde tienen que desarrollar estrategias para poder sobrevivir en este ecosistema, porque puede ser que la estrategia que les funcionara un día, después ya no les funcione. Entonces aquí se dan cuenta que pues ya no se trata solo de ser racional, sino de también quién se adapta, y los inversionistas que mejor se adaptan al cambio son aquellos que sobreviven, y pues de ahí como el título de la lectura, ¿no? Que es la supervivencia de los más ricos, que pues es justo como una analogía con la idea de la supervivencia del más apto a la evolución. Y bueno, me gusta como el análisis que yo le doy, es que pues justo muestra cómo el mercado no siempre es predecible, pero tampoco siempre es irracional. O sea, siento que es más como un sistema donde pues las personas tienen que adaptarse, tienen que evolucionar, tienen que aprender a saber cuándo va a ser un poco más predecible o cuándo va a ser un poco más irracional. Entonces es como, no es ninguno de los dos extremos, o sea, es como algo en medio. Y pues también explica que algunas estrategias financieras funcionan como durante un periodo de tiempo, pero luego dejan de funcionar y tienes que hacer nuevas estrategias. Entonces es como un constante cambio al que tú te tienes que adaptar. Bueno, yo el análisis que le doy, pues no solo es al contexto financiero, sino también de la vida. O sea, siento que ahora con la inteligencia artificial, con la tecnología que estamos desarrollando, las cosas cambian muy rápido. Entonces siento que tú como profesionista, como estudiante, siempre tienes que estar a la par de estos avances, aprender más. O sea, nunca lo vas a saber todo, nunca vas a tener la respuesta 100% de algo. Entonces eso es como para mí lo que yo le saco para mi vida diaria, que siempre tengo que estarme adaptando a nuevos aprendizajes, a nuevos descubrimientos. Y sí, eso es lo que yo le pongo, como igual aprender nuevas habilidades, nuevas tecnologías, entonces adaptarme a todos los cambios que está viendo en estas épocas. Bueno, la tercera lectura, que es Usted tiene más capital del que piensa, nos habla, se enfoca sobre la gestión de riesgo en las empresas. Y nos dice que las empresas muchas veces utilizan su capital para cubrir riesgos financieros, pero pues en realidad no generan ningún valor extra para la empresa. Y dice que, o sea, una empresa puede asumir riesgos financieros que podrían ser transferidos o asegurados mediante herramientas del mercado financiero como derivados. Pero el problema es que muchas empresas ven estas herramientas solo como instrumentos manejados por especialistas financieros y no en realidad como lo que pueden llegar a ser, que pues puede ser una herramienta estratégica para crear valor. Y bueno, aquí nos ponen dos tipos de riesgos. El primero, que es riesgo que agregan valor, que son los riesgos que tienen que ver con las actividades en el que la empresa tiene una ventaja competitiva contra las demás, y los segundos, que son los riesgos pasivos, que son riesgos que la empresa no controla o no gestiona mejor que otras organizaciones, y estos son los que podrían transferirse o asegurarse. Y bueno, pues si una empresa logra eliminar los riesgos pasivos, esto hace que ese capital que se está utilizando para eso pueda utilizarse para algo que realmente genere crecimiento y valor. Y el análisis que yo le doy es pues la gestión inteligente que deben tener las empresas para poder liberar como este capital y de verdad utilizarlo, o sea, generar oportunidades de crecimiento y de desarrollo, porque muchas veces las organizaciones pierden oportunidades porque pues no tienen el capital y porque no analizan correctamente cómo lo están utilizando. Bueno, mi aprendizaje personal es justo como dejar de gastar tiempo, energía,
a veces dinero en cosas que no contribuyen a mis objetivos personales. O sea, no sé, energía en problemas que no se pueden resolver, asumir riesgos innecesarios o gastos innecesarios, o no aprovechar oportunidades para mi crecimiento. Entonces siento que es algo igual más personal, pues que si aprendemos como a identificar qué riesgos tomar y qué no riesgos tomar, pues podemos utilizar mejor nuestros recursos. Bueno, la cuarta lectura, que es la necesidad existencial de un cambio en la mediana edad. Esta lectura es un poco más como psicológica y de desarrollo personal, y nos habla sobre la crisis de la mediana edad, que fue desarrollada por el psicoanalista Elliot Jaques. Y pues habla que en algún momento de la vida las personas se enfrentan a la realidad de sus limitaciones, al paso del tiempo y hasta de su propia mortalidad. Y bueno, aquí explica que pues esto puede generar una crisis existencial, pero también puede generar una oportunidad para reinventarte. Y bueno, un punto que toca la lectura es que antes pues muchas personas, por ejemplo, confiaban en que si iban a trabajar en una empresa toda su vida, eso les aseguraba que iban a tener un ingreso siempre, les daba una seguridad económica. Pero bueno, sabemos que eso ya no es ya no está garantizado, pues por factores como la globalización, el aumento de la esperanza de vida, los cambios en los mercados, la tecnología. Entonces, pues ahí es donde invita a las personas a aprender a tomar como un control sobre su propio desarrollo profesional y pues también personal. Sugiere que muchas veces cambiar de carrera o reinventarse puede ser una opción o una estrategia inteligente a este tipo de situaciones que ya no funcionan. Y bueno, el análisis que yo le doy es que pues el mensaje es que el cambio no siempre es algo negativo y que siempre puedes reconectar o usarlo como una oportunidad para descubrir talentos, intereses, nuevos proyectos, nuevas ideas o nuevas formas de cómo tú puedes contribuir a la sociedad. Y pues invita también, siento, a las personas y a todos a pensar en nuestra vida un poco más diferente, o más estratégica, pues gestionando como todos estos cambios que puede haber, y también como que siempre aprender cosas nuevas, y estarnos, o sea, como en la otra lectura, adaptando, ya que depender como de estructuras o depender de ciertos trabajos o así, pues eso hace que en el momento que se acabe sientas que ya no puedes hacer alguna otra cosa. Y bueno, como aplicación en mi vida diaria, pues justo es aprender siempre nuevas cosas, o sea, nunca estar como, no satisfecha, pero siempre, o sea, nunca estar como satisfecha ya en un lugar y decir, "Ay, ya aquí me quedo siempre y así", sino aprender nuevas cosas, a no como limitarme en decir de que ya una carrera ya o así, o sea, siempre estar como pensando como a largo plazo, pues sí, en lugar de decir de que voy a permanecer en este trabajo durante años. Entonces, pues es importante siempre aprender, o sea, seguir aprendiendo, nunca dejas de aprender, desarrollar nuevas habilidades y pues siempre estar como abierta a este cambio que pueda haber. Bueno, y la lectura número 5, que es de evaluar la oportunidad, nos habla que una empresa no es solamente matemática, sino también es un proceso de estimación que hay. Y bueno, nos dicen que existen diferentes formas o, bueno, 3 enfoques para evaluar, para medir el valor de una empresa. El primero, pues, es el valor basado en activos, que es lo que la empresa posee. El 2 es el valor basado en ganancias, que es lo que la empresa genera. Y 3, el valor del mercado, que es lo que otros pagan por empresas similares a la nuestra. Y bueno, igual nos habla que el valor real es un blanco como que se mueve mucho, ya que depende totalmente de proyecciones que se hacen a futuro, como el flujo de caja descontado que intenta traer el capital futuro al presente. Pues sin embargo, si estas proyecciones, por ejemplo, del crecimiento de ventas o de los márgenes de beneficio que se van a tener son demasiado altos, pues esta cifra se infla demasiado y pues no refleja lo que es en realidad. Igual nos introduce, por ejemplo, el concepto de sinergia, que es que una empresa puede valer mucho más, por ejemplo, para un comprador estratégico,
que funciona de que operaciones y reduce los costos, que por ejemplo para un inversionista que lo único que busca es recibir dividendos. Bueno, el análisis que yo le doy es que la valorización es como una herramienta de negociación que tú puedes tener y no como una verdad absoluta, ya que pues un buen analista pues no solo te evalúa de que un único número, sino que te construye como diferentes escenarios que pueda haber, ¿no? El pesimista, optimista o como el conservador, y así entiendes como el margen de seguridad que hay, o sea, no solo el número que hay, sino un margen seguro que hay de la inversión. Entonces el riesgo pues no está solo para la empresa, sino para los que también pagamos por ella, porque pues si pagas de más a una empresa anula cualquier beneficio que puedas tener. Y bueno, como aplicación personal es pues aplicar esto cada vez que vayas a evaluar como alguna oportunidad, no sé, por ejemplo, comprar un carro o pagar una maestría. Entonces siento que no es analizar solo el número de que, ay, esto me sale más barato, sino saber como cuál es el valor real que me está dando, tanto en mi vida personal, tanto en esto, o qué promesa del futuro no podrá cumplirme por comprar esto ahorita, si sí vale la pena o no. Entonces, que un valor no solo es un número y solo guiarme en eso, sino que saber qué margen de seguridad voy a tener sobre esa inversión y calcular pues el valor según como el uso y provecho real que le voy a dar. Bueno, en conclusión, siento que todas las lecturas pues me demostraron que vivimos en un entorno sumamente cambiante, tanto económico como social, ya sea por ejemplo en los mercados financieros, en la tecnología, en la vida diaria, o sea, en la vida profesional. Y pues bueno, que el éxito depende mucho o en gran medida de lo que tú construyas como persona, o sea, en tu capacidad de adaptarte, de aprender cosas nuevas, de tomar decisiones estratégicas frente a estos cambios. Y pues nos enseña también que, por ejemplo, los recursos más importantes no siempre son el dinero o el capital, sino también el conocimiento que tenemos sobre ciertas cosas, la experiencia que conseguimos y la capacidad de adaptarnos. Siento que eso es algo que me quedó muy claro, la capacidad que siempre tienes que tener que adaptarte y más en un mundo que está en constante cambio. Y bueno, también en un mundo donde laboral que ya no hay nada asegurado, o sea, ya no está garantizado que puedas quedarte ahí por mucho tiempo y pues los sistemas económicos también evolucionan a la par muy rápidamente. Entonces, cada persona debe asumir un papel activo en esta economía y en la construcción de su futuro. No puedes, o sea, lo que te sirve hoy puede no servirte mañana, entonces siempre hay que tener como diferentes planes, aunque se salgan de tu zona de confort, aunque digas de que no estoy preparado, pero tienes que hacerlo. Y bueno, en mi vida diaria, pues esto significa mantener una mentalidad siempre abierta, o sea, de aprendizaje constante, de analizar cada situación que se me presente, o sea, analizar, por ejemplo, los riesgos que voy a tener a un futuro y pues siempre estar abierto al cambio. Y bueno, igual así funcionan los mercados y así como los mercados y las organizaciones evolucionan, también nosotros tenemos que evolucionar para aprovechar las oportunidades que esto nos da.